situación. Bueno, ahora vayamos a ver una de las cartas más hermosas que existen en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con la carta a los Gálatas que Pablo escribe, ¿no? Y que evidentemente es uno de los testimonios de, de primera mano que tiene el apóstol en función de su ministerio, ¿no? Gálatas es un testimonio histórico de lo que Pablo es y cómo vive toda esta transformación de la vida. Galacia, la ciudad de Galacia, debió ser el primer destino misionero de Pablo tras el concilio de Jerusalén en torno al 49, que aparece, el concilio de Jerusalén aparece en el libro de los Hechos, y es muy probable que haya sido Galacia el primer destino de que Pablo escribe, va, ¿no? Y después escribe la carta. Aunque no se sabe muy bien dónde se produjo, pues esta región podría entenderse de formas distintas según criterios políticos o sociales. No sabemos realmente en qué región de Galacia. Hay mucha discusión al respecto entre los eruditos sobre a qué Gálatas se refiere Pablo, a los Gálatas del norte, a los Gálatas del centro. Hay mucha discusión, pero independientemente de eso, es en esta región donde Pablo va a escribir a esta iglesia, ¿no? A la cual, pues tiene afecto, ¿no? Tiene afecto, claro, por supuesto, porque él predicó allí. Y también tiene un cierto acercamiento en función de, pues de lo que allí se estaba suscitando, lo que allí estaba pasando, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa. La carta a los Gálatas se escribe en torno al 56, más o menos, ¿no? Vuelvo a repetir, depende del autor que ustedes elijan o la fuente de consulta que ustedes elijan, será determinante de los años, de dónde se escribe. Bien, la carta a los Gálatas, escrita en torno al 56, supone una primera misión de Pablo entre los 49 y 50 aproximadamente, y tal vez una segunda misión desarrollada por Pablo en el 52. Como se darán cuenta, después de algunos años, y concedemos razón a estas fechas que aparecen aquí, ¿no es cierto? Nos vamos a dar cuenta que entre la última visita, pensando en el 52 al 56, donde se supone que se escribe la carta, han pasado 4 años aproximadamente, 4, 5 años, ¿no? Tal vez 6, depende cómo lo veamos, pero en un relativo eh, tiempo, un corto tiempo, ¿no? De manera relativa, hay un problema que existe en la iglesia de Galacia. ¿Y cuál es el problema? Es que Pablo, cuando se va de Galacia, ¿no es cierto? Llegan a la iglesia un grupo de cristianos muy judaizantes, muy cerca de la línea de Santiago, que en ese momento era el pilar de la iglesia en Jerusalén. Entonces llegan, ¿no? A Galacia y quieren completar la obra de Pablo, o sea, le quieren arreglar la plana a él, y le dicen a los gálatas que la circuncisión sigue siendo válida y que solamente a través de la circuncisión pueden ser plenamente judíos y también plenamente cristianos. Y este es un problema. Problema que Pablo, cuando se enterará de que esto está sucediendo, se enojará. Una de las cartas más fuertes que existe de Pablo. Hay, hay una impronta muy fuerte de Pablo, ¿no? Muy, muy enojada de Pablo. Porque mucha gente empezó a creer este tema, ¿no? Y empezaron a circuncidarse.
Entonces Pablo escribirá esta carta y les dirá: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los engañó para creer un evangelio diferente al que yo les prediqué? Y será muy fuerte. La carta a los Gálatas es muy fuerte, hermanos, y además es muy linda. Me encanta la carta a los Gálatas. En un curso que hice sobre las escrituras griegas, la primera carta que empezamos a analizar fue la de Galacia o la de Gálatas, ¿no es cierto? Y es apasionante, rica, es maravillosa en su debate, en su argumento teológico, en cómo Pablo va a demostrar que no existen más no es necesaria más la circuncisión. Pablo exaltará a Cristo como la plenitud de vida, hará la alegoría, ¿no? Llevará la alegoría entre Sara y Agar, por ejemplo, ¿no? En fin, será maravillosa la carta a los Gálatas que Pablo escribirá, perdón, en torno al 56. ¿Cuál es el mensaje fundamental que encontramos en la carta a los Gálatas? Y en Gálatas es la carta magna del cristianismo, porque es donde se sustenta de manera muy primigenia o muy inicial, pero muy contundente, ¿no? Sobre que no necesitamos ser circuncidados para ser salvos. El problema de fondo no era de tipo especulativo dogmático. Lo que estaba en juego, tanto aquí como el conjunto de la misión de Pablo, era el tipo de sociedad cristiana que debía construirse solo en Cristo. O sea, no se especula sobre la fe, ¿no? O sea, no es decir, no sé si eso no es, sino más bien es. Eso es lo que Pablo está planteando. Es y debe hacerse. Por eso ese hermoso pasaje que muchos no lo sabemos de memoria, viene en función de este pensamiento, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No necesito la circuncisión. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Bueno, Pablo plantea que no hay otro evangelio más que el de Cristo, ¿no? Manifiesta básicamente que eh, la circuncisión no es más, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, debe construirse todo a la luz de Cristo. Y entonces, este es el mensaje del Evangelio. Debe fundarse todo en derredor de la persona de Jesús. Si se aceptaba el orden nacional judío, si se aceptaba ser parte del pueblo judío, había que asumir una sociedad jerarquizada y excluyente. Es decir, porque recuerden, la circuncisión solamente es para los hombres, no para las mujeres. Este es un dato fundamental. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento la circuncisión se dio como pacto hacia los hombres, ¿no? Cortar el prepucio del pene de los hombres, no sucedía lo mismo con las mujeres. Entonces, qué es lo que Pablo pretende plantear en su carta? La igualdad que existe de todos en Cristo. No hay, dice, judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Si se permitía la circuncisión hacía que el hombre fuera mucho más, siguiera siendo mucho más que la mujer, porque el hombre es el que se circuncida a la mujer, ¿no? Entonces, eso haría una iglesia jerarquizada, una iglesia en donde la mujer fuera menor, seguiría siendo menor, y en el pensamiento paulino, y evidentemente en el pensamiento de Jesús, no podría ser. El varón es más que la mujer, pues él solo se circuncida, los judíos no. Entonces eso los colocaba en un plano de exclusión en el peor de los casos, en el mejor de los casos de sometimiento. Pablo defiende una sociedad igualitaria, donde todas puedan ser uno en Cristo Jesús.
en comunidad de gracia y por la fe en Cristo, según Gálatas 3:28, que es el que les acabo de leer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, este pensamiento de la línea de este grupo más judaizante, Pablo los choca, los confronta, ¿no? Y les dice que ojalá ah, fíjense, dice el capítulo 5, versículo 11, hablando de este tema, de la circuncisión, dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Fíjense, ahí Pablo ya estaba encendido, Pablo ya estaba, eh, este, ya iba con todo, ¿no? Tan es así que de manera histórica dice, bueno, y es mejor que se mutilen, que se castren, ¿no? Los que vienen a decir eso antes de plantear. En fin, es una carta re apasionante, la carta a los Gálatas. Bien, esta vez la máxima aportación de Pablo es el siguiente. ¿Qué es lo que aporta Pablo en la carta a los Gálatas? Es el descubrimiento de la unidad del género humano en Cristo. ¿Será el mensaje? Si lo unimos, por ejemplo, al mensaje de Lucas, veremos cómo Lucas se interesa en esta igualdad, poniendo a la mujer en un papel predominante en su historia, en su evangelio, en su escrito. El descubrimiento de la unidad del género humano en Cristo, a quien el mismo Dios de Israel ha enviado para liberar a todos del sometimiento a la ley y para hacerles vivir la libertad de los hijos de Dios. Ahora, no significa que vivamos sin ley, sino más bien que la ley nos hace libres. Por eso Pablo dice en el capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Nosotros ya no necesitamos celebrar ninguna fiesta, no necesitamos circuncidarnos, porque si nos circuncidáramos seríamos solo los hombres, las mujeres, ¿no? Y eso nos haría en una sociedad desigual, una iglesia desigual, a la cual el cuerpo no puede estar partido a la mitad, no puede. Por eso nosotros seguimos defendiendo en el mensaje de este movimiento judío mesiánico que nosotros no podemos aceptar ninguna otra situación que nos haga pensar que necesitamos hacer para ser salvos, porque la suficiencia del sacrificio de Cristo está en Él, solo en Él. Y eso lo plantea la carta a los Gálatas. Así que bueno, esta es una carta maravillosa, es una carta muy, muy linda. Tiene el pasaje maravilloso de las obras de la carne, las obras del espíritu, más el fruto del espíritu es gozo, porque viene de esta unidad, ¿no? Viene de esto, es decir, la obra del espíritu no necesita circuncisión, sino más bien necesita acción. Y eso es lo que Pablo va a plantear en la carta a los Gálatas. Bueno, entiendo que puede ser mucha información para alguien que poco ha tenido contacto con las cartas, pero esto ayuda mucho, hermanos, para que cuando ustedes planteen un tema o cuando ustedes lean la palabra, bueno, puedan entender que cada carta tiene su propia motivación, ¿no? Y que no es tan fácil a veces, aunque a veces como a veces les he comentado, ¿no? De muchos que dicen, no, yo prefiero predicar del Nuevo Testamento porque es más fácil. No sé si es más fácil. Pensaría que no. Porque tenemos que saber todo esto para cuando usted cite eh, un texto de Pablo, ya sea a Tesalonicenses, a Romanos,
a Efesios, a Gálatas, pues debes saber que cada uno tiene su propia impronta. Este es uno de los, a ver, voy a hacer un paréntesis homilético. Voy a hacer un paréntesis. Para aquellos predicadores y predicadoras que les gusta en sus sermones tomar un texto de acá y citan Génesis, y citan Salmos, y citan Isaías, y citan Lucas, y citan Hechos, y citan a Apocalipsis, por ejemplo, no está mal que lo hagan, pero necesitan saber el contexto de cada uno de esos libros. Y a veces no lo sabemos, solamente tomamos ese versículo porque parece que nos acomoda lo que nosotros queremos predicar. Entonces hacemos como un hilo, ¿no? Formamos todos los textos en fila, ¿viste? Pues pasamos una aguja y los cosemos como si fueran uno. Pero no, no es así. Si bien es cierto, el texto sagrado tiene una unidad maravillosa, ¿no? Pero es responsabilidad de cada uno de los predicadores y predicadoras fundamentar cada uno de esos textos, ¿no? Y entonces ahí hay que tener conocimiento de toda la Biblia y cada uno de los textos. Qué es lo que quiere decir, por qué lo dijo, etcétera. De ahí la importancia que cuando ustedes cursaron predicación expositiva, el desafío de ellos es no se metan en todos esos versículos y céntrense en un conjunto de versículos de un pasaje. Entonces ustedes van a poder explicar mucho mejor a la iglesia ese pasaje. No irán tomando 1000 versículos a veces sin sentido. ¿Por qué? Porque evidentemente los textos fueron escritos en diferentes momentos para diferentes ocasiones. Así que, bueno, cierro el paréntesis, solo para decirles que, bueno, cuando prediquen o cuando lean, háganlo siempre en función de tener conciencia de que esto sucede en las cartas. Hablando de las cartas paulinas, sucede en toda la Biblia, pero bueno, hablando de las cartas paulinas. Bueno, dejemos entonces Gálatas y vayámonos ahora a una hermosa carta que es la carta del gozo, la carta de Pablo a los Filipenses, una carta maravillosa de alguien que escribe muy, muy apasionado, muy feliz, está re contento por esta iglesia, que es la iglesia de Filipos. Unos datos, dice, viniendo del oriente, la primera ciudad europea que Pablo encontró fue Filipos, a donde llegó en torno al año 49-50 y funda una comunidad de cristianos eminentemente de origen gentil, de origen pagano, de origen griego, romano, etcétera. No eran judeocristianos. La iglesia de Filipo era una iglesia eminentemente de origen gentil. Lucas, que no dice nada de la misión en Galacia, ¿no? En su libro de Hechos de los Apóstoles, sí ofrece un amplio relato de la fundación de la iglesia de Filipos. Evidentemente, para Lucas le era importante resaltar la iglesia de Filipos. Primero a los judíos y luego a los gentiles, en Hechos 16 al 40. También aquí surgieron problemas vinculados contra misión de ciertos judeocristianos que querían completar el mensaje de Pablo, porque bueno, había como una campaña en contra del mensaje paulino que expresaba la necesidad pues de la circuncisión. De ahí que la temática de esta carta, escrita hacia el 54-55, probablemente sea desde la cárcel de Éfeso, y sea semejante a la de los Gálatas. Filipenses se le conocen un poco como las cartas del cautiverio porque fueron escritas en un contexto de prisión, en un contexto de encarcelamiento. Y esto hace muy rico el mensaje de Pablo a Filipenses, hermanos y hermanas, porque es en esta carta en donde Pablo habla acerca del gozo de una manera maravillosa, la carta del gozo. Y poco gozo uno puede encontrar
cuando se enfrenta a una situación difícil como la cárcel. Poco gozo uno encuentra allí. Sin embargo, Pablo sabe que él no está prisionero en el espíritu. Él sabe que los barrotes que rodean su celda solo pueden sujetarlo en su cuerpo, diríamos, pero no en su espíritu. Y él ha encontrado la libertad en el espíritu. Por lo tanto, es una carta maravillosa. Es una carta donde dice, gozaos en el Señor. Otra vez digo que os gocéis. ¿Cuál es el mensaje fundamental? Pablo toma el hermoso himno de la iglesia, ¿no? El himno cristológico, que aparece en el capítulo 2, versículos del 6 al 11, donde dice, haya en vosotros este sentir como en Cristo Jesús. Y es un canto, es un himno de profundo gozo, de profundas convicciones, de profundo amor. Es un himno maravilloso. Y lo toma como base para fundamentar su programa de la vida en comunidad. Por eso Pablo dice en el versículo número 15, capítulo 2, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces Pablo establece este programa de la vida en comunidad, ¿no? Como un conjunto de personas que alumbran. Uno solo alumbra poco, pero todos juntos alumbramos mucho. Pablo no entiende el amor interhumano, el servicio mutuo como medio para honrar a Cristo, sino que cita a Cristo como razón y prueba para fundar el amor humano. O sea, no es por nosotros, sino es por lo que Cristo plantea en nosotros. Nosotros no vamos a nuestro prójimo como un deber social, sino como un principio divino. Vamos a nuestro prójimo no porque pertenezcamos a un club, sino porque Cristo vive en nosotros. Por eso Pablo dijo en Filipenses, para mí el vivir es Cristo, la vida es Cristo. Entonces, cuando Cristo vive en mí, muy en tono a lo que dijo en Gálatas, puedo amar a mi prójimo, puedo servir al otro. Otro mensaje fundamental que encontramos en la carta a Filipenses es que Cristo nos ha hecho esclavos de Dios. Esto es muy interesante, hermanos. Es un mensaje teológico muy profundo. Cristo no se ha hecho esclavo de Dios. Al contrario, siendo como Dios, Cristo no fue un ser menor que vino a dar su vida por nosotros, sino todo lo contrario. Porque era Dios y precisamente por serlo se ha hecho siervo esclavo de los hombres, un Dios esclavo de los hombres. Eso es en la novedad del Evangelio, es la grandeza de la redención. Se ha hecho siervo esclavo de los hombres en servicio de amor hasta la muerte en cruz. Eso no lo hacía ningún Dios de la antigüedad, no lo había hecho nadie, solo Dios a través de Jesucristo. La religión predicada por Cristo no consiste en descubrir que el ser humano debe someterse a Dios, sino que el mismo Dios a través de Jesús se ha sometido a los hombres para que ellos se amen y vivan en comunión. Y esto, hermanos, es maravilloso. Antes de que nosotros nos sometamos a Dios, Dios se sometió a nosotros y se vino a ser como uno de nosotros y vivió entre nosotros y murió en la cruz del Calvario, murió. O sea, la muerte es una realidad que solamente nos corresponde a nosotros, los seres humanos. Un Dios que muere no es un Dios que da garantías, pero un Dios que muere y resucita es un Dios verdadero. Es un Dios verdadero. Y es lo que Pablo quiere alentar a través de la epístola de él
a los filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Primero lo hubo en Cristo, entonces si lo hubo en Cristo, tiene que haberlo en nosotros. Y otro más, estoy solamente siendo de manera muy generalizada, no hemos nacido para servir a Dios, entre comillas, y así ganar la vida eterna como premio. O sea, no es que tengamos que servir a Dios y hagamos buena letra para ser salvos, ¿no? Para ganar la vida eterna, sino para ser como Dios, pues Dios se ha hecho como nosotros. Si Dios vino y se encarnó y fue como nosotros, es porque ahora Él quiere elevarnos a ser como Él, a vivir bajo su reino, ¿no? Prosigo a la meta, dice Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos ha llamado en Cristo porque ellos vinieron a hacerse obedientes a nosotros, haciéndose obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que podamos amarnos como Dios ha sometido y ha muerto por nosotros en Cristo Jesús. Ahora debemos darnos al otro de la manera como Dios se dio en Cristo Jesús hacia la humanidad. Este mensaje debe recuperarlo la iglesia cristiana, debemos recuperarlo nosotros. Un mensaje que nos permita plantear la vida desde esta perspectiva, ¿no? De una manera en la que Dios, si se ha hecho como nosotros, quiere que seamos como Él, pero para amar a nuestro prójimo. La verdad que es muy, muy bueno. Por eso el pleito que había entre Bodia y Sintique, perdón la pronunciación, que está en el capítulo 4, versículo 2, tiene que ver con esto. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, había un pleito enorme entre estas dos mujeres que ponían en riesgo el mensaje de la unidad y del sometimiento. Si Dios se sometió a nosotros, ¿no? Entonces, Evodia siente que dejen de pelearse entre ustedes, queriendo decir que lo que una hace es mejor que la otra, y sométanse en amor, sean de un mismo sentir, caminen de manera unida. Entonces, si esto logramos, entonces podemos amarnos entre nosotros. Yo creo que hoy hay muchas Evodias y muchas Sintiques, para nombrecito que le pusieron a la hermana, como un símbolo de hombres y mujeres en la iglesia, hermanos y hermanas, que siguen peleándose y no amándose y queriendo estar uno más por encima del otro. Y eso no puede existir, al menos no en el pensamiento de Pablo a los Filipenses. Muy bien. Y finalmente en esta clase voy a tocar una de mis cartas favoritas de Pablo, ¿no? Una carta muy pequeña, pocas veces predicada, hermanos, en la iglesia. Nunca he escuchado. Yo no hace mucho prediqué, me invitaron a predicar a una congregación, a Oberá, si no mal recuerdo, y prediqué sobre este libro. Y el título de mi sermón, recuerdo que le puse, Te perdono, querido hermano. Te perdono, querido hermano. Porque esta es una de las cartas más, ¿cómo les puedo decir? Ah, pues más personal, más desafiante. No sé, es una carta pequeñita, pero que encierra muchas cosas.
Este pequeño libro, Saludo, parece escrito al mismo tiempo que la carta de Filipenses, pueden ser muy contemporáneas la carta de Filipenses con la de Filemón, pues la situación que suponen es la misma. Pablo está preso, pero goza de una relativa libertad y se preocupa por sus hermanos, por sus hermanos. Entre esos está Onésimo. Onésimo, hermanos, es un esclavo evadido de la casa de Filemón. Onésimo trabajó mucho tiempo en la casa de Filemón como esclavo, como esclavo. Eh, hay un relato fascinante, ¿no? Que tiene que ver con esto, porque evidentemente Onésimo faltó a la confianza de Filemón. Y no sabemos qué le robó, no lo sabemos. Es muy probable que le haya robado eh, plata, diríamos, ¿no? Muy probable, pero no sabemos que le haya robado eh, Onésimo a Filemón, pero Onésimo no podía seguir más en la casa de Filemón y tuvo que salir huyendo. Filemón tenía toda la libertad de hacer de su esclavo lo que quisiera, pero bueno, se comió el enojo, se comió la bronca, ¿viste? De cómo un esclavo se burló de él, ¿no? Y terminó robándole y además él no pudo, entre comillas, desquitarse o aplicarle un justo castigo. Y entonces Onésimo viaja, ¿no es cierto? Y conoce a Pablo. Y es muy probable que Filemón haya hecho, Onésimo haya hecho macana, porque bueno, seguramente si robó una vez, roba dos veces, esta segunda vez lo detienen y lo meten a la cárcel y ahí es donde conoce a Pablo. Pablo conoce a Onésimo en la cárcel y le predica a Cristo y entonces Onésimo se convierte realmente a Cristo, se convierte en alguien fundamentalmente para el cristianismo, para Cristo, de una manera total y completa, ¿no? Este es un cristiano a quien Pablo conoce y le escribe las cartas, escribe estas letras de recomendación a favor del citado esclavo a partir del 54-55, en donde Pablo quiere quedarse con Onésimo porque él es útil, ya se ha convertido a Cristo, porque es un buen compañero, pero sabe Pablo que no puede quedarse con él. Entonces se lo devuelve a su antiguo amo, se lo devuelve. Yo me imagino a ese pobre Onésimo camino a la casa de Filemón, ¿viste? Todo pálido, tembloroso, pero no sabe cómo lo va a recibir el dueño. Y lo único que lleva como defensa es una cartita, ¿no? Que le envía un rollito ahí de pergamino, de papiro, que Pablo escribe y se lo envía. Me imagino, ¿no? La cara de sorpresa que tuvo Onésimo al entrar por la misma casa donde él años atrás había escapado y tener que presentarse ante su antiguo amo, ¿no es cierto? Pero más me imagino la cara de Filemón, ¿no? Diciendo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Y en fin, un montón de reacciones que pudo haber tenido también Filemón, ¿no? Este, y, y entonces creo que me imagino que Onésimo solo atina a alcanzarle la carta, ¿no? Que le escribe Pablo y Filemón, bueno, empieza a leerla y Pablo, que era muy bueno para eso, le dice, Pablo dice, mira, vos me debes muchos favores, ¿no? Así es que no es que te lo esté cobrando, pero yo necesito ahora que me hagas un favor. Recibí a Onésimo, que lo engendré en mis prisiones, ¿no? Pero no lo recibas más como esclavo, recíbelo como hermano. Wow, esta es una de las grandes paradojas, hermanos, que existe en el cristianismo, ¿no? ¿Cómo aceptar como hermano, ni siquiera como antiguo, decir, bueno, ok, está bien, otra vez sos mi esclavo, bueno, listo, no pasó nada, borró mi cuenta nueva, le damos vuelta a la hoja y se acabó el tema.
Pablo le dice, no, yo no quiero que lo recibas como esclavo. Hay otras versiones que dicen, recíbelo como tu amigo o como tu hermano. Esto, hermanos, presuponía un gran esfuerzo para Filemón. Filemón era un líder importante de la cristiandad en Éfeso, muy, muy importante. O sea, Filemón era un líder, ¿no? Y entonces, la fe común convierte al dueño, al esclavo y al apóstol en hermanos. Fíjense cómo la fe en Jesucristo ya no hay más judío, no hay más griego, no hay más libre, no hay más esclavo, porque tanto el dueño, es decir, Filemón, como el esclavo, Onésimo, como el apóstol, Pablo, ahora son hermanos. Es una de las cartas fascinantísimas, hermanos, porque nos compromete, porque es una carta muy interesante, ya no como esclavos, sino como hermanos, como hermanos. ¿Cómo aceptar como hermano aquel que me hizo mal, ¿no? Que me robó, que se burló de mí, que se escapó, que huyó? La fe cristiana nos lleva a eso, a esas confrontaciones, que no siempre uno está dispuesto a aceptarlo, no siempre uno está dispuesto a hacerlo. En esta breve pero cuidadosa epístola, porque Pablo le escribe de una manera magistral, Pablo muestra las implicaciones de la fraternidad cristiana al exponer el valor de la igualdad de los creyentes y más en particular la acogida de los esclavos. Se dice, hermanos, que los esclavos en aquellos tiempos eran susceptibles de parte de sus amos de incluso matarlos si cometían cualquier situación que afectara los intereses del amo. Uno tal vez entiende que Filemón, ¿no es cierto?, va a tomar una mala actitud con Onésimo. Pero Pablo es muy, muy claro al plantearle esta maravillosísima carta, ¿no? Y, y le dice él, ya no como esclavo, sino más bien como hermano amado, recíbelo, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Qué tan profunda fue la transformación de Onésimo para que Pablo pudiese poner su propio nombre como garantía? Fue real la conversión de Onésimo, claro que sí. Fue tan real que Pablo estaba convencido de su transformación. Por eso Pablo le dice, recíbelo como compañero, como si me recibieras a mí mismo. Y Pablo hace algo como el buen samaritano. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Hasta ahí todo bien, ¿viste? Si algo te ha hecho Onésimo, si algo te debe, yo te lo voy a pagar. Ponerlo a mi cuenta. Pero Pablo, que era en el muy buen sentido de la palabra, hermanos, por favor, tómenlo así, re astuto, escribe lo siguiente, dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es decir, Pablo le dice, mira, no te olvides, yo no te estoy cobrando nada, pero vos me debes también muchos favores. Yo solo te estoy pidiendo uno. Bueno, eso generó, hermanos, yo no me puedo imaginar qué habrá sucedido después de que perdón, Filemón terminó de leer esa carta, no sé qué pasó, pero entendemos que le hizo caso a Pablo, ¿no? Porque me parece que es así, que recibió a Onésimo y lo recibió no como esclavo, sino como hermano. Y Filemón tuvo la oportunidad de reconocer también en Onésimo su transformación y trabajaron juntos, ¿no es cierto? La verdad que esta carta, hermanos,
sigue siendo un gran desafío. Por eso cuando prediqué sobre esto, el título es Te perdono, querido amigo, ¿no? ¿Cómo perdonar y llamarle amigo? Está bien, perdonar es una cosa, ¿no? Está bien, te perdono, listo, chao. No nos vemos más. Pero perdonarte y luego recibirte como hermano o tenerte como amigo, esta es una de las grandes desafíos que tiene la fe cristiana. Es maravilloso. Ah, Así que voy a subir, hermanos, hasta aquí vamos a terminar estas cartas. Hemos visto Tesalonicenses primera y segunda de Corinto, hemos visto Gálatas, Filipenses y Filemón. Y voy a subir, hermanos, al foro. Vamos a hacer un foro que tiene que ver con la carta a Filemón. ¿Mm? La carta a Filemón. Vamos a trabajar sobre Filemón. Yo quiero que ustedes lean esta carta y quiero que trabajen esta carta. Va a ser maravilloso como el abordaje que vamos a hacer sobre esta pequeña cartita. No es tan grande, hermanos, así es que van a poder leerla infinidad de veces en diferentes versiones, se los aconsejo. Léanla primero en Reina Valera 60 y luego léanla en otras versiones, las versiones que ustedes quieran. Y vamos a tener este foro que lo estaré subiendo hoy o más tardar mañana para trabajar. Quedaría pendiente hacer el foro sobre Filemón, sobre la carta a Filemón y una última evaluación y con eso tendríamos los elementos para calificar esta materia. ¿Okay? Esta semana, la próxima clase, estaríamos viendo el resto de las cartas, que estaríamos viendo Romanos, es la carta magna de Pablo, es la carta cumbre de Pablo, y después vamos a ver las cartas que se dicen o se creen que no son auténticas de Pablo, que fueron escritas por sus seguidores, que vendrían a ser Efesios, Colosenses, segunda de los Tesalonicenses, este, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, serían las cartas que se consideran que no son auténticas de Pablo, pero tienen el sello paulino. Y la próxima semana estaríamos viendo las cartas generales y el Apocalipsis, y ahí estaríamos cerrando el panorama general de lo que plantea nuestra cursada en relación a la introducción al Nuevo Testamento. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna reacción hasta aquí de lo que hemos visto de todas estas cartas? ¿Qué les parece? ¿Las habían visto de esta manera? ¿Las habían analizado de esa forma? ¿Qué les puede llegar a sorprender? Eh, Recuerden que las cartas no se escribieron de la nada. No es que Pablo a la mañana se levantó, hizo su mate y dijo, oh, voy a escribir hoy una carta, a ver qué se me ocurre. Las cartas de Pablo, por regla general, son cartas ocasionales. No se les olvide, cartas ocasionales. Porque depende de la ocasión, pues Pablo escribe al respecto. Entonces, la iglesia de Corinto estaban reenquilombadas con el tema de los dones, escribe sobre los dones. La iglesia de Galacia estaba emproblemada con los judeo, judeo, ah, eh, con la línea judaizante, iba a decir otra palabra, se me fue, con la línea judaizante y escribe. Este, eh, Y bueno, Filemón, como ya dije, es una carta muy personal, que bendito sea Dios que se ha conservado, porque esto es una carta que realmente no le escribe a ninguna iglesia, es una carta que yo le escribiría a Esther o le escribiría a Mario, no, por alguna situación entre nosotros que se convirtió en canónica y que se reconoció como canónica, no está afectando cuestiones cristológicas o judaizantes o de salvación o de vida eterna o de la venida de Cristo. No, es un embole entre un antiguo patrón, un antiguo esclavo, pero que hermano tiene una connotación para la fe cristiana impresionante.
Yo creo que hoy, desgraciadamente, por no predicar sobre Filemón, estamos reemproblemados en la iglesia. Reemproblemados. Estaría bueno predicar sobre Filemón y decirle a la iglesia, hermanos, recibámonos, no como esclavos, sino como amigos. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna acotación que quieran hacer al respecto? Bueno, creo que todo claro, ¿cierto? Y si no, que Dios les ayude después. No, me parece bien y también esa astucia de Pablo que en esta Biblia NTV dice, y no mencionaré que me debes tu propia alma, como diciendo, también eso entre nosotros, ¿no? Porque muchas veces juzgamos a nuestro hermano por algo que hizo y sin tener en cuenta que yo misma soy humana y todo el tiempo cometo faltas y pecados y que ante Dios estamos así, eh, como humanos y no puedo exigir tanto de mi prójimo, ¿no? Querer hacer tanta justicia. Está buenísimo eso. Bueno, me encanta Esther, me encanta cómo lo planteó, me encanta, exactamente, porque es muy probable que Pablo le dijera a Filemón, che, acordate que vos no sos ningún santo tampoco. Más o menos. Pues sí, claro, que a lo mejor vos te enojaste porque Onésimo te robó plata, pero tal vez vos en algún momento y yo te salvé, o sea, yo también te compartí del evangelio, entonces acordate de eso. Esto es interesante, ¿no? Y muy lindo, muy fantástico. Muy bien, gracias Esther, gracias. Bueno, en el foro, hermanos, la idea es que ustedes echen a volar su imaginación. ¿Ok? Los voy a poner en prueba, voy a poner en análisis cómo pueden echar a volar su imaginación con esta fascinante historia. Así es que, bueno, ya estará el foro con suficiente tiempo para que lo puedan desarrollar, pensar, respirar, meditar. Les va a encantar hacer esta tarea porque vamos a descubrir un montón de cosas en esta pequeña cartita personal de Pablo hacia uno de sus amigos llamado Filemón. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, hermanos, por el aguante. Nos vemos la próxima clase, Dios mediante. Cuídense mucho. Un gran abrazo. Bendiciones.